varón esforzado y valiente. Dios te bendiga. Quiero hablarte de la historia de un hombre que fue llamado por Dios a pesar de que él veía que tenía muchas limitaciones. Quiero hablarte de Gedeón y vamos a estar leyendo la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, verso del 11 al 17, y luego estaremos leyendo algunos versículos de manera aleatoria. Y dice así: en el nombre de Jesús, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Aquí vemos la historia de este hombre que era un juez que Dios levantó. Y cuando el ángel se le aparece a Gedeón, lo primero que él le dice es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En aquel tiempo era usual que Jehová utilizara este tipo de diálogos cuando estaba asignándole una misión a alguien, cuando él hacía un llamado a una persona. Y esta conversación y el llamado de Gedeón fue parecido al de Josué. Cuando leemos Josué capítulo 1, vemos ahí el mismo Dios le habla y le dice que Moisés había muerto y que ahora Josué tenía que levantarse para pasar el Jordán y llevar a este pueblo a recibir la tierra que Jehová le había prometido ya, que le iba a dar por heredad. Y en el verso 6 vemos a Dios diciéndole: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra. Y cuando buscamos la palabra esforzarse, esto sugiere como un esfuerzo que implica un propósito que se quiere conseguir. Y la palabra hebreo, por ejemplo, para valiente es gibor, que significa guerrero fuerte, audaz e intrépido en la batalla. Es decir, que el Señor le estaba diciendo que eran tanto a Josué como a Gedeón, el Señor le estaba anticipando que ellos eran unos guerreros valientes, esforzados, y que estaban destinados o que estaban determinados para cumplir ese propósito. Y sabemos que esto realmente fue así. Tanto Gedeón como Josué tenían unas encomiendas parecidas. Josué tenía que conquistar la tierra que Jehová le había dado por heredad al pueblo de Israel. Él tenía que completar esta misión ya que Moisés no pudo. Y Gedeón tenía el compromiso de defender la tierra de los madianitas. Así es que cuando vemos
el contexto de esta lectura podemos valorar el hecho de que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y esto para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel se le apareció y le dijo que él era un varón esforzado y valiente, podemos ver dos cosas. La primera es que era un gran esfuerzo limpiar el trigo de la manera que él lo estaba haciendo, ya que normalmente se limpiaba el trigo en un lugar alto y al aire libre, utilizando un utensilio que se llamaba aventador, algo parecido a un tenedor grande que se introducía en el trigo, y cuando esto se levantaba, el trigo era limpiado por el mismo viento. Toda la paja que tenía el trigo volaba y el trigo caía otra vez en el recipiente. Entonces, lo otro es, en segundo lugar, que era muy valiente arriesgándose ante la amenaza que ellos estaban padeciendo con los madianitas y otros pueblos enemigos que se aliaron contra el pueblo de Israel, ya que según cuenta la historia, estos pueblos aparecían de tanto en tanto en el tiempo de la cosecha, les atacaban y hacían que ellos fueran arruinados, ya que destruían los frutos de la tierra. Entonces, esta era una de las condiciones que podemos encontrar en la valentía de Gedeón, ya que estaba expuesto a ser quizás encontrado por estas fuerzas enemigas y quizás tomaran alguna represalia en contra de él por haber hecho cosecha. Por otro lado, podríamos también decir que la forma en que Dios lo llamó a Gedeón puede estarse refiriendo simplemente a que Dios había mirado la valentía que había en el corazón de este hombre. Es posible que Dios haya visto que él era un hombre, un varón esforzado y valiente por la pasión que había en Gedeón, y que Dios sabía muy bien que Gedeón tenía las competencias para cumplir con esta encomienda que Dios le estaba haciendo. Sabemos que Gedeón es uno de los jueces que describe la Biblia. El libro de los jueces, donde estamos leyendo, está compuesto por hombres que Dios levantó para defender al pueblo de Israel de mano de fuerzas enemigas. A pesar de haberlo Dios llamado esforzado y valiente, vemos cómo la respuesta de Gedeón está indicando todo lo contrario. Dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice que luego Gedeón nuevamente pone otra excusa. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y ya en el verso 16, Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Cuando vemos el comportamiento de Gedeón, hasta podríamos llegar a pensar o a preguntarnos: ¿realmente este hombre era esforzado y valiente? Porque parecía ver que estaba lleno de tanto temor, de tantas limitaciones para hacer esta encomienda que Dios estaba depositando en sus manos.
Sin embargo, Gedeón era alguien temeroso de Dios. Aunque le vemos cuestionar a Dios porque no entendía cómo era, que si Dios estaba con ellos, como Dios mismo le había dicho, ¿cómo es que Dios estaba permitiendo que ellos hayan sido vencidos, que tuvieran ahí a estos enemigos intimidándole de manera constante? Sin embargo, cuando leemos el capítulo 6 en su principio, a partir del verso 1, inicia diciendo que por Israel haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, el mismo Dios los entregó a manos de Madián por 7 años. Y dice que el pueblo tuvo que hacerse cuevas, cavernas y lugares fortificados. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, dice que venían y destruían los sembrados, los frutos de la tierra, y no dejaban que comer a los israelitas. Pero dice también la Biblia que el pueblo clamó. Así es que ahí Dios levantó a Gedeón. Pero Gedeón no entendía. Él mismo era el más pequeño de sus hermanos. Sabemos que en aquel tiempo los hombres que iban a la guerra tenían que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos era la edad. Así es que por lo que dice Gedeón aquí, él no tenía la edad regular para ir a la guerra. Eso fue parecido a lo que aconteció con el rey David. Sabemos que cuando David fue a ver a sus hermanos que estaban allá en el campo de la batalla, dice que veía él a este incircunciso, a Goliat, provocando a los escuadrones del ejército de Jehová. Y él sintió pasión, ese dolor, ese sufrimiento de ver cómo Goliat provocaba al pueblo. Así es que cuando David se enfrentó a Goliat, era el menor de sus hermanos. No tenía edad para estar ahí porque su mismo hermano le dijeron, ¿qué haces tú aquí? No se acostumbraba a que los menores, los hermanos más pequeños, estuvieran en ese ambiente. No tenían la capacidad, la preparación para estar en ningún campo de batalla. Entonces, luego vemos a Gedeón convencido y le dice a Jehová, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo estaré aquí hasta que vuelvas. Gloria a Dios. En aquel tiempo era costumbre presentar ofrendas o holocaustos. En este caso podríamos decir que Gedeón estaba presentando una ofrenda de paz, que era aquella ofrenda que significaba la confianza, la aceptación del plan de Dios. Y leemos, por ejemplo, ahí en el verso 19 que dice, entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gloria a Dios. Cuando vemos aquí que se consume estos panes y esta carne,
es como un sello, es una evidencia de que Dios recibió esa ofrenda. Ya queda consolidado el llamado de Gedeón para ir a defender al pueblo contra los madianitas. Y cuando aquí menciona panes sin levadura, podrían estar refiriéndose a la santidad, la pureza, ya que la levadura transforma la naturaleza y el sabor, altera, que era lo que Jesús siempre le enfatizaba a los discípulos, que una pequeña porción de levadura leudaba toda la masa. Algunos hacen referencia a que aquel momento cuando el pueblo tenía que salir de Egipto, Dios le dijo que comieran el pan sin levadura, a que como el pueblo tenía que salir, no les dio tiempo a leudar la masa. Sin embargo, podemos decir que era el propósito de Dios para que ellos se santificaran, que comieran este pan sin ninguna alteración, porque luego vemos cómo Jesús insistía de manera constante sobre el cuidarse de la levadura. Por otro lado, cuando se habla de el cabrito, cuando leemos en Levítico 9:9, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto para holocausto. Así es que podríamos pensar que este cabrito de 1 año también estaba simbolizando sacrificio por el pecado del pueblo. Vemos cómo Jesús era el cordero sin mancha, porque este cordero de 1 año todavía no tenía la edad para que empezaran a salirle las manchas en el cuerpo. Por lo tanto, a esto hay que hacer referencia de un cordero sin manchas. Ahí hay que hacer referencia a la pureza. Así es que Gedeón, al encontrarse con el ángel de Jehová, hizo lo que sabía él que tenía que hacer: poner delante de Dios su vida, ofrecer el holocausto para santificarse y también ofrecer este holocausto como ofrenda o como paga por el pecado del pueblo. Sabemos que el pueblo había hecho lo malo y por eso Jehová los había entregado en mano enemiga. Quiero llevarte a reflexionar con esta historia. ¿Qué Dios ha entregado en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado que hagas, sobre lo cual tú pones excusas y dices, no tengo tiempo, no tengo los recursos, lo voy a hacer luego cuando termine este proyecto, porque ahora estoy muy ocupado? O a lo mejor no es que tú tengas que ir a una encomienda que Dios te está dando. A lo mejor es que tú aún no has dejado que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Y Dios está tocando esa puerta de tu corazón para que entregues todo, para que empieces a cumplir con el diseño que Él tiene en su corazón para ti. Pero entonces tú dices, cuando yo cambie, yo voy a ir a la iglesia. Cuando deje tal hábito, yo voy a entregar mi vida a Dios. Cuando pase un poco más de tiempo, porque realmente aún estoy muy joven. Cuando cumpla tal edad, que haya logrado tales cosas, yo atenderé al llamado de Dios para mi vida. Sin embargo, esto es simplemente cuestión de tomar una decisión. Gedeón tuvo que decidir, porque cuando Dios tocó a la puerta de su corazón con este proyecto que estaba en el corazón de Dios, Gedeón no estaba quizás preparado, pero había una llama que ardía en su corazón.
Y esa llama que ardía en su corazón fue suficiente como para él atender a esta voz de Dios. Y no fue que Gedeón no siguió teniendo dudas. Vemos ahí más adelante, versículo 36, cuando Gedeón sigue hablando con Dios que si él va a salvar a Israel por su mano, como ha dicho, dice: yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y así estuvo Gedeón, que si el vello amaneciera seco y la tierra mojada, gloria a Dios, hasta que él estuvo completamente seguro de que Dios le llamó. Dice que Gedeón derrotó a los madianitas con 300 hombres. Dios hizo que Gedeón llevara todo el pueblo al río y allí los probó porque decía que era demasiado pueblo. Así es que con 300 personas venció Jehová a través de Gedeón a la gente de Madián, a los madianitas. Así es que es tiempo de levantarse. El momento es hoy, es ahora. No le demos tantas excusas a Dios. No dejemos que los años nos desgasten, porque cuando corremos en una dirección distinta a la que Dios está mandándonos, vamos a sufrir, se nos van a acabar las fuerzas y en eso perderemos también muchas oportunidades. Al final, llenos de dolor y malas experiencias, simplemente tendremos que atender a la voz de Dios. Algo así le pasó a Jonás. Intentó huir de la voz de Dios, del llamado de Dios, y al final todas esas cosas que él hizo para escapar fueron las mismas cosas que lo empujaron hacia su propósito. No le quedó más que hacer como Dios le había mandado. Así que yo te invito a que hoy tú te rindas, que rindas todo, que ya no huyas más, porque Él que te llamó, Dios que te llamó, es fiel para hacerlo. Así como Él le dijo a Gedeón, ciertamente Él estará contigo. Dios te bendiga, que no se intimide ni tenga miedo tu corazón, porque Dios está por ti. Amén.